¿Qué músicos poco conocidos en la actualidad nos puede recomendar? Así como Laura Chávez. Pregunta Antonio Galindo. A ver, yo vivo en el mundo de los músicos poco conocidos en la actualidad. Lo que te recomiendo es que te vayas corriendo a Threadreader App, a Threadreader, o a mi Twitter. No, a Threadreader. Buscas Mauricio José Schwartz o El Nocturno y he recomendado ya 400 bandas que usted tiene que conocer y que seguro no conoce. Pero 400 bandas donde hay folk, hay rock, hay blues, hay música tradicional de distintos tipos, algo de jazz. Hay 400 bandas y estoy por poner la lista con otras 100 bandas que conozco. Hoy, te puedo decir así rápidamente, para que veas la situación, lo tremenda que puede llegar a ser. Estoy aquí con mi Spotify. De las bandas, a ver, vamos a ponerlo para acá. Un segundo, porque aquí tengo que reorganizar pantallas y me hago muchos líos yo mismo. Por ejemplo, todas las semanas me hace una lista de publicaciones recientes de cosas que más o menos me pueden gustar. Bronwyn Keith Hines y Molly Tuttle. Bronwyn Keith Hines, es la violinista del grupo Golden Highway de Molly Tuttle. Y aquí Molly Tuttle la acompaña en el disco que acaba de sacar Bronwyn Keith Hines, que es una magnífica violinista, pero además una gran compositora y cantante. The Dead Tongues. Estoy poniendo los que les marqué que me gustan hoy. The Dead Tongues. A.J. Lee y Blue Summit. Es una maravilla. Tiene una de las mejores voces del mundo, A.J. Lee. Cuando Molly Tuttle era pequeña, le tocaban en el grupo de la familia de Molly Tuttle que dirigía a su padre. Eran los Tuttles con A.J. Lee. Y A.J. Lee a los 9 añitos cantaba y ganaba concursos de canto. Tenía la voz más deliciosa que hay en el mundo. Blitzen Trapper. Pongo. Unleash the Archers, bueno, eso ya es más o menos conocido, su grupo de metal. Greensclay Bluegrass. ¿A quién más puse hoy? Dylan Cloud. Dylan Cloud lo acabo de descubrir, es un chico que sé que vive en Barcelona y que es skater. Aparte de ser cantautor, es skater en Barcelona. Y se llama Dylan Cloud, con lo cual, al llamarse Dylan Nube, me da la idea de que probablemente tiene algo que ver con alguna tribu originaria de los Estados Unidos. The Atomic Fireballs, no los conocía yo. Beluga Lagoon. The Shot-Ins, que sí es más viejecito. The Dreadnoughts. O sea, y todas esas bandas y muchas más las tengo en mi lista de 400 bandas que tú deberías conocer, y si no las conoces estás equivocado, pero yo te las presento.